Estamos hablando sobre todas aquellas cosas que están marcando la vida de una persona ahora y aquí, pero de personas que van a la eternidad. No sé cuántos de ustedes nos van acompañando, porque seguridad sí tengo que yo voy en la marcha hacia allá. No sé cuántos de ustedes nos van acompañando. No sé cuántos de ustedes todavía, de los que nos van acompañando hacia aquel lugar, glorioso lugar, que Cristo fue a preparar para nosotros, ¿cuántos vamos agradando al Señor como debe ser? ¿Cuántos vamos cumpliendo su palabra? ¿Cuántos vamos adorando verdaderamente su nombre? Adorando verdaderamente su nombre. Porque les quiero decir, hermano, de la adoración falsa a la adoración verdadera hay una línea muy pequeña. Y muchos equivocadamente creen que van haciendo esto de la manera más lícita, pero no. Este tema, hermano, la adoración para la vida de la piedad o la vida de piedad, es lo que está manifestando lo que nosotros somos al Señor. Nosotros debemos ser adoradores en el Señor. No debemos ser aquellos que traen un poco de esto y se lo presentan al Señor, sino que ya es algo que está en nosotros, enraizado en el alma. Por eso el tema de la adoración verdadera, de la adoración pura, es muy importante para que nosotros sepamos si lo estamos haciendo o no como debe ser. Me encuentro en una pregunta del Catecismo de Westminster y hallo esta pregunta. Es la primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Entonces la respuesta es mirarnos a nosotros mismos, satisfacernos plenamente y gozar de este mundo hasta donde se pueda. No, leí mal entonces, hermanos. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta, hermano, es contundente. El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gozar de Él para siempre. La gloria de nuestro Dios, entonces, es el fin supremo de nuestro ser. Y por tanto, nada debe ensombrecer esto en nuestra vida en Cristo y delante de Él. Nada. ¿Saben ustedes qué es nada? Nada. Ningún asunto en esta vida tiene por qué nublar, tiene por qué quitar de nuestro corazón la adoración a Dios. Nada, nada es nada. A través de la palabra del Señor, encontramos en sus páginas que es muy importante servirle. Él nos llama al servicio y una de estas es la adoración verdadera que debemos tener delante de Él. Así que para que la adoración sea verdadera delante del Señor es necesarísimo, y perdonen este superlativo, necesarísimo y fundamental que esté totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que yo quiero transmitir a ustedes esta mañana, y por supuesto no es mi pretensión hacer una reforma a la adoración según yo la esté viendo. Señor me libre de eso. Según yo vea esto.
y que quizá los motive a ustedes a una adoración subjetiva que no está puesta en la Escritura. Esto ya, hermano, la adoración está escrita por el Señor, ya está legislada por Él. Así que de lo que se trata es que tengamos en cuenta los detalles de lo que es la adoración en sí misma, de lo que la adoración contiene, de lo que falta, de cómo se dirige y en todo lo que a ella respecta. Y así, hermanos, con todo este entendimiento podamos agradar más y más a Dios mismo y glorifiquemos su santo nombre y lleguemos de tal manera a estar preparados. Quiero repetir eso, y lleguemos a estar preparados para asumir nuestro lugar en la adoración que se postergará hasta la era por venir, hasta la eternidad, pero que ya ha tenido su comienzo en este siglo solo por la gracia de Cristo y su evangelio. Amados, ¿queremos adorar a Dios por la eternidad? Uno diría, sí, claro, pero si no hemos aprendido aquí, ¿qué vamos a hacer allá, hermanos? O sea, tenemos que corregir muchas cosas al respecto. Y sobre eso, hermano, se hace necesario. Y por eso pregunto, hermano, ¿es verdaderamente necesario que sepamos cuál es la adoración pura y verdadera al Señor? ¿Se hace necesario? Por supuesto, hermano, nadie nació aprendido en esto. Necesitamos entender dónde estamos fallando, qué es lo que Dios nos manda a corregir aquí. Y si estamos haciéndolo bien, bendito el nombre del Señor, porque de esos adoradores Dios busca que le adoren. Es muy necesario que entendamos que la verdadera adoración ha sido menoscabada, se ha contaminado de las mil maneras, que se ha desviado de lo que el Señor dijo, que ya no tenemos en mente a aquel a quien debemos adorar. Y Dios está diciendo que Él desea una afirmación pura, que debe enfocarse en Dios y responder a Dios. Esa debe ser nuestra adoración. Así que en este primer estudio, porque habrá otro, en el que nosotros hablemos acerca de esta adoración para una vida de piedad. Y nos vamos a enfocar en tres asuntos. El primer asunto donde vamos a cuadrar nuestro lente para que quede muy bien es que el hombre da una corrupta adoración a Dios. El hombre da una corrupta adoración al Señor. Acompáñeme, hermano, a hacer una retrospectiva a lo que es la verdadera adoración. En el Edén todo era magnífico y la adoración a Dios era la que el Señor ordenaba. Pero a raíz del pecado, desde el Edén para acá, se perdió, porque cuando el hombre cayó en ese pecado tan horrible como hoy nos lo describía el hermano Mateo, con una sencillez que se dijo y se cayó redondito en ese pecado. Desde ahí, el hombre caído nunca ha podido ofrecer una adoración al Señor como debe ser, está llena de corrupción. Y esto lo podemos rastrear en la Escritura, poniendo algunos ejemplos. El primero de ellos, y acompáñenme, hermano, en la Escritura a mirarlo, está en Génesis 4. Génesis 4. Allí hay dos hermanos. Se nos
describe a dos hermanos, uno llamado Adán, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Ah, qué bien, Caín, y el otro Abel. Dos hermanos criados por sus mismos padres, pero con una naturaleza caída. Pero uno de ellos, con toda tranquilidad, trajo una ofrenda al Señor. A la verdad, no sé, no podemos exagerar y no nos podemos inventar esto, que después de la ofrenda de Abel vino la de Caín. No podemos decir esto. La Biblia no nos lo dice y por lo tanto no afirmemos cosas como esas. Lo cierto es que la Biblia dice que juntos trajeron ofrenda al Señor. Simultáneamente, no sabemos. Uno después del otro, no sabemos. Quizás si dijéramos, puede ser así, Caín presentó la primera y Abel después. Pero siempre nosotros tendemos a poner en un puesto más alto al otro. Pero juntos, en esa naturaleza que ya traían de Adán, presentaron su ofrenda al Señor. En Génesis 4:5 encontramos que al presentar estas ofrendas al Señor, dice el versículo 5, pero Dios, o sea, Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí ya había un problema. ¿Qué hizo Caín? Presentarse ante Dios, como lo podemos hacer nosotros, presentarnos a Dios. Pero ¿cuál fue la situación aquí? Que Dios ya miró la ofrenda de Caín. De pronto Caín pudo traer cosas hermosas. Pero, ¿cuál era la actitud de su corazón? Pero en el Nuevo Testamento se afirma que cuando se presentó este acontecimiento, allá en Hebreos 11:4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ven, ya había dos ofrendas, una que Dios miró que estaba muy mal y reprobó, otra que al Señor le agradó. Este texto afirma entonces que la ofrenda de Caín se trató como inferior a la de Abel. Abel presentó una ofrenda con fe verdaderamente al Señor porque amaba al Señor, pero el otro no se presentó de la misma manera. Abel, con su ofrenda, mostraba reverencia al Señor, obediencia al Señor, porque al parecer hasta aquí Dios ya había dicho cómo debería ser adorado, cuáles deberían ser sus ofrendas. Amados, pero Caín, aunque fue al Señor, no fue de la mejor manera. Esto nos puede servir hoy día a nosotros los creyentes para entender que no podemos presentarnos al Señor de la manera que se nos antoje. Y con lo que nosotros decimos, bueno, total fui a la iglesia y esto es contado como asistencia. Amados, cuando nosotros venimos al Señor con ofrendas tipo Caín, por más que nos esforcemos ahí, por más que cantemos, porque a veces, hermanos, muchos de nosotros hemos salido del culto diciendo, esos himnos no me gustaron, ¿sabe? No, o como que repitieron el himno ese. Además, el que lo dirigió tan mal. Hermanos, ¿usted a qué vino? ¿A gozarse de la música del himno? ¿Usted vino a mirar el que dirige el himno? Y quizá le tocó al lado suyo un hermano que con mucha devoción no está cantando, está gritando, pero está haciéndolo con devoción. Y usted ahora se dio cuenta de ese hermano
y se tapa un oído y dice, ojalá este se hubiera hecho por allá donde yo no lo hubiera oído. ¿Qué está haciendo, hermano, con su ofrenda? ¿Qué está haciendo con su adoración a Dios? Presentándose al Señor como como se antoja. Eso es lo que usted trae. Y cree que Dios va a recibir esas minucias dañadas que usted trae. Dios no se agrada en eso. Dios se agrada en que usted haga las cosas de la manera más sincera. Así que, hermanos, nosotros tenemos que entender cómo es que nos estamos presentando al Señor. Amados, aquí ninguno de nosotros, ninguno, por más poder que tengamos, nunca nos vamos a dar cuenta qué es lo que usted le está trayendo al Señor. Y mejor que eso pase. Nunca nos estamos dando cuenta. No conocemos su corazón, pero ¿sabe quién lo ve? Dios. Él sabe usted qué le está presentando al Señor. Por eso, hermano, avergüéncese delante del Señor si lo que usted está trayendo se asemeja mucho a lo que trajo Caín. Busquemos por la fe agradar al Señor. Busquemos por la fe ser tiernos ante el Señor. Otro ejemplo de una adoración corrupta la hallamos en el relato del pueblo allá parado en el monte Sinaí, que mientras Moisés fue citado por Dios para recibir la ley, el pueblo allá abajo estaba haciendo otra cosa. Pero noten, ¿quién era ese pueblo que estaba allá abajo del monte haciendo otra cosa? Dios a ese pueblo lo había sacado con milagros, con maravillas, con su poderosa mano. Dios había traído a ese pueblo hasta Sinaí. Dios le había provisto las cosas necesarias, quizá no como el mundo las presentaba, porque ellos, como veíamos en algún relato, el pueblo decía, es que allá en Egipto teníamos sepultura, carne, guisos, eso teníamos. Pero aquí, maná, aquí no tenemos nada de eso, de que nos alegre el vientre, pero el Señor estaba alegrando sus almas. Los tenía allí al pie del monte y ahora les traía su ley, su constitución. Pero este pueblo vio que Moisés se estaba demorando como mucho. Y entonces fueron a Aarón, ni más ni menos que a Aarón. Y le dijeron, Aaroncito, necesitamos tener un Dios al cual adorar. Y el otro, sin temor, sin mirar quién era Dios, optó por obedecer a ese pueblo. Yo no sé si él pensó, es que si no hago lo que ellos me dicen, mire, corre peligro mi santa vida. Así que, ¿qué quieren que les haga? Y estos le dijeron, pues, allá dice Éxodo 32, versículos 7 y 8, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Usted y yo nos rascamos la cabeza hoy diciendo, pero ¿qué pueblo ese? Pero no se la rasque tan duro, mi amado, porque usted también puede haber incurrido en una conducta como esas. Usted y yo nos hemos corrompido en la adoración. Hemos actuado corruptamente. Hemos hecho corrupta la adoración al Señor. Hermanos, estos cometieron unas acciones que no habían sido autorizadas por el Señor. ¿Y quién las inventó?
¿Quién inventó eso que hicieron ahí? Los hombres, hermano. Los hombres. Dios no se inventó nada. Tenga eso en mente, Dios no se inventó eso. Los hombres se inventaron un becerro de oro. Uno dice, pero es que era de oro. O sea, era lo mejorcito. Mire, sea lo que sea, hermano. Pero si la adoración no está conforme, el Señor la ha ordenado, estamos cayendo en la misma situación. Quizá usted no tenga un becerro de oro. Pero Cristo no ha venido todavía y se está como demorando. Entonces hagamos otras cosas. Empecemos a hacer otras cosas. Mire, empecemos a mirar para allá donde esa gente sí hace cosas que agradan. Hermano, yo no sé, pero a veces el pueblo se separa de Dios de la manera más sencilla, de las enseñanzas de Dios de la manera más elemental. Hermano, por un dulce se separan de la bendición del Señor, de la presencia del Señor. Llámelo trabajo, llámelo hogar, llámelo como quiera, hermano, pero hay cosas que no deben competir con la gloria del Señor. Y muchas veces ponemos esas cosas antes. Nuestro trabajo, nuestro descanso, hermanos, tantas cosas. No es el becerro de oro, pero son cosas como esas. Pero al poco tiempo, hermano, después de que ha pasado esto, un tercer ejemplo lo encontramos en el servicio del tabernáculo. Ya en el tabernáculo, hermanos, ya estaba ese lugar donde Dios venía y lo inundaba con su presencia. Y allí en el tabernáculo, dos personas, Nadab y Abiú. Levítico 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, habiendo aprendido de su padre sobre el sacerdocio, dice, cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca les mandó. Y el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante del Señor. Amados, noten de dónde sacaron el fuego. Ellos no tuvieron que ir a una hoguera fuera del tabernáculo. ¿De dónde mismo lo sacaron? De ahí. Hermano, me parece ver cómo algunos abren su himnario y dicen que están adorando al Señor con esas letras allí. Loores dad a Cristo el Rey, suprema majestad. Pero estamos pensando, yo no sé si el arroz que traje se agrió o si realmente traje el arroz. Pero están cantándole al Señor eso. ¿Qué está trayendo usted ahí, hermano, a la adoración? Menos mal el Señor no nos quema hoy. Pero eso no le agrada al Señor lo que usted está haciendo. Dios le ha dicho que usted tiene una voz para cantar, que exalte al Señor con sus gargantas, dice el Señor. ¿Y sabe cómo vemos algunos? Así, cantando. Uno dice, ¿qué es lo que está haciendo este? Nada más es una muestra de lo que están haciendo aquí. Porque si lo hacen aquí, dentro de la casa del Señor, con los elementos del culto, imagínenselos fuera. No hay adoración, no hay ejemplos en los que nosotros tenemos que decir, a Dios gracias, Él nos oye a algunos. Esto nos sirve, hermano, para que no traigamos esa adoración corrupta al Señor. Otros casos podemos ver ahí en la historia temprana de Israel, pero imagínense años más tarde, este hombre se pudo haber inspirado
y por eso haber hecho tan garrafal y podrido error en la adoración al Señor, y fue ese sujeto Jeroboam. Está descrito en primer libro de Reyes 12, versículos 28 al 30, lo que traigo en mención. Pero ¿qué hizo Jeroboam? El reino de Dios se dividió. Jeroboam estaba mirando que allá arriba, Roboam, en el reino de Judá, había quedado un hombre piadoso. Pero ¿qué hizo este hombre? Jeroboam se inventó un culto. ¿Y por qué se inventó un culto paralelo al culto verdadero al Señor? ¿Por qué se lo inventó? Este hombre recibió malos consejos. Este hombre pensó, toda esta gente va a seguir yendo a Jerusalén y van a seguir a Roboam, van a seguirlo. Así que, ¿sabe qué? Vamos a ponerle un lugar de adoración aquí más cerquita. Y esto me va a ayudar con este reino que me quedó aquí para que quizá no me maten, no vayan a hacer algo contra mí. Esto les va a favorecer a ellos. Así que este hombre dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. O sea, no se agoten tanto. Vea, aquí está. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Esta adoración, la que llevó Jeroboam, la pervirtió delante de su pueblo. Este hombre se inició con prioridades equivocadas, pues eran prioridades egoístas. Su pensamiento acerca de la adoración empezó en el lugar equivocado, porque este hombre pudo pensar, ¿de qué manera me puede ayudar esto? ¿Me puede ayudar esto? Todo lo que estaba haciendo Jeroboam estaba centrado en él, y su propósito no era otro que el pueblo se comportara de modo que fuera benéfico para él mismo. Y por supuesto, Dios no estaba complacido con eso que estaba haciendo este hombre. Extractemos un principio de ahí, hermano. Saquemos de aquí algo. La iglesia en la actualidad debería preguntarse, ¿acaso no vemos cómo se practica fundamentalmente la misma política el día de hoy? ¿No estamos viendo eso? Ustedes y yo hemos visto con desacierto, con dolor, cómo se trafica hoy con el evangelio por una buena mayoría de aquellos que se dicen llamar pastores y predicadores de la palabra del Señor. Esos que se autoproclaman y que harían y hacen cualquier cosa con el fin de obtener atención de las personas, riqueza y fama. Muchos argumentan que si quieren ver sus iglesias bendecidas, deben consentir las exigencias del consumidor. Es decir, ponerle una iglesia como ellos la quieren. Hacer lo que ellos quieren. ¿Para qué? Porque es que yo necesito lucro. Necesito ser el pastorazo, que me reconozcan donde sea. Hermanos, esto no es lo que Dios quiere. No recibe, no aprueba. Es absolutamente una expresión pecaminosa de lo que se hace. Y no está en la palabra del Señor esto. Dios desea una verdadera y pura adoración, pero el hombre todavía sigue ofreciendo asuntos corruptos en su adoración. Así que reconozcamos, amados, reconozcamos, y le pido, hermano, en Cristo, reconozca usted, como lo hemos hecho muchos. Si ha habido en nosotros errores como esos, pecados como esos, y decidamos reformarnos hasta llegar a una adoración pura para la gloria de Dios. En segundo lugar,
la adoración que Dios requiere. Ya vimos, hermanos, que el hombre presenta una adoración corrupta al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces ahora? Partamos de aquí, hermanos. Dios es absolutamente supremo sobre todas sus criaturas, de eso no hay duda. Antes que todo esto empezara a existir, Dios y solo Dios existía desde siempre y existirá para siempre. Él ha sido Dios desde los tiempos y será hasta los tiempos. Así que por su soberana voluntad y su potente palabra, Él llamó a que todo esto que vemos existiera. Todas sus obras continuas de providencia aparecieron, son preservadas por Él, son sumamente santas, sabias, poderosas. Él gobierna sobre todas sus criaturas y sus acciones. Ahora, aprenda esto, hermano, Dios no existe para sus criaturas, sino que nosotros existimos para Dios. Su absoluta supremacía exalta su voluntad por encima de la nuestra. Recordemos esto, hermanos. Sus deseos son primordiales y su voluntad revelada está por encima de nuestros anhelos, cualesquiera que estos sean. Él está por encima de todo esto, aquello que le agrada, y no necesariamente lo que nos complace a nosotros mismos o a otros debe gobernar nuestra vida. Además de su voluntad revelada y nuestro deleite en ella, deben ser más evidentes y destacados siempre que nos involucremos en una sagrada adoración. En una sagrada adoración. De hecho, la marca de los verdaderos adoradores es la intención sincera y deliberada de agradar a Dios y de llevar a cabo sus mandamientos de la manera más juiciosa y obediente posible. ¿Por qué dije y obediente posible, hermano? Porque ninguno de nosotros cumplirá los mandamientos tal cual. Pero lo tratamos de hacer. Buscamos cómo adorar a Dios con ese cumplimiento. Buscamos cómo el Señor, luego de haber pagado tan duro precio por nosotros, vea que su sacrificio valió la pena en nosotros. Así que, hermanos, sin la redención por medio de la muerte de Cristo y caminar a causa de nuestro pecado, todos nosotros resultamos rebeldes y expertos en agradar a los hombres, en complacernos a nosotros mismos. O si no, miren la imagen que se para delante del espejo. Vaya, párese delante del espejo y mire qué es lo que usted está haciendo por ese que está reflejado ahí. Si ese que está ahí es lo principal, o si es Dios. Pero la muerte de Cristo fue para levantarnos de esa tumba espiritual y a darnos la vida del Espíritu a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos. Hermanos, cuando yo leí por primera vez lo que Pablo dijo, porque ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí, no sabía la distancia que había que recorrer, hermano. Y todo lo que tenemos que recorrer para unirnos realmente a la voz de Pablo, porque ya no vivo yo. Esto implica, hermano, mucho sacrificio. El Señor dijo que para ser un buen discípulo del Señor y adorarlo como debe ser, nosotros debemos, hermanos, negarnos a nosotros mismos, morir a nuestro yo, cumplir lo que el Señor dice. Hermano, el Señor murió y resucitó, y nosotros debemos vivir es para Él. Así que para vivir para Cristo es adorarlo como ser supremo, como nuestro Señor y nuestro Dios.
Esto implica amar a Cristo y confiar en Él hasta tal punto y con tanta sinceridad que agradarle y hacer su voluntad, rechazando, hermano, todo lo que hay a nuestro alrededor, sea lo que sea, incluido este Señor, debe ser una verdadera adoración al Señor. Eliminar todo lo que hay a nuestro alrededor. Pongo un ejemplo traído, hermano, de las orejas, pero me sirve. Cuando usted está enfermo, tiene un dolor de cabeza, una migraña tipo 8. Bueno, no sé cómo es una migraña tipo 8, pero es algo impresionante. Usted en ese momento se arrodilla y adora a Dios. Oh, Señor. ¿Sí? ¿Puede hacerlo, hermano? Los felicito. Pero el dolor lo doblega a uno. Y uno está más pendiente de ¿qué? Del dolor que de la adoración. Los que lo pueden hacer, los felicito. Pero esto, hermano, a veces es, y no solamente hablemos del dolor de cabeza, hablemos de parálisis capilar. Usted por eso no adora al Señor. Se me pararon los pelos y ahora no puedo adorar a Dios. Hermano, cualquier cosa que se presenta ahí afuera o en usted mismo es un impedimento para adorar a Dios. Por eso estoy diciendo, hermano, que hacer su voluntad, rechazando todo lo demás, sea lo que sea, incluido nuestro propio yo, es la práctica más suprema de adorar al Señor. Es la prioridad que nosotros debemos hacer. Esto entonces equivale a afirmar que Dios desea una adoración pura de nuestra parte, una adoración limpia, sin mezcla porque no la necesita, libre de todo aquello que la vicia, que la debilita, que la contamina, una adoración que incluye todo lo que debe y que excluye hasta la más mínima cosa que no sea digno de ella, que excluye todo, hermanos. Estamos completamente seguros por la justificación bíblica, por esta afirmación que voy a hacer, hermano. Toda la obra redentora divina va dirigida con el propósito de que usted, de que yo, de que un gran ejército de hombres y mujeres que han sido rescatadas por el Señor, le rindan una pura adoración al Señor desde ahora y hasta la eternidad. Desde ahora y hasta la eternidad. En tercer lugar, la adoración debe enfocarse en y responder a Dios. Es bien difícil definir la adoración, pero podemos hacerlo con ejemplos. En primer lugar, hermano, veamos que cuando el Señor Jesús resucitó se les apareció a sus discípulos. Y sus discípulos le recibieron y le reconocieron que era el Señor, pero faltaba uno. ¿Quién era el que faltaba? Don Tomás. Y entonces dijo, no, si yo no veo, no creo. Entonces el Señor se le apareció a Tomás. Y cuando se le apareció a Tomás con todas las evidencias, entonces Tomás se rindió al Señor en vergüenza y en adoración y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, ¿solo porque vio ha creído? Leemos también acerca, hermano, allá en Apocalipsis capítulo 4, pero me voy a dirigir al versículo 8, acerca de los 4 vivientes alrededor del trono que adoraban de día y de noche sin cesar y decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Los seres vivientes adorando al Señor. ¿Cuándo? Día y noche. Luego en el versículo 11 se nos habla de los 24 ancianos que estaban alrededor del trono en el cielo
y lo adoran poniendo sus coronas a sus pies y diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron hechas. En el siguiente capítulo vemos a miles y miles de ángeles, ancianos y seres vivientes que están alrededor del trono celestial de Jesucristo, el Cordero de Dios, y claman a viva voz adorando y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 12 y 13. Adorar a Dios significa atribuirle el valor adecuado. Adorar a Dios significa magnificar su mérito de que Él es el único que debe recibir adoración. Mejor dicho, acercarse y dirigirse a Dios lo debemos hacer porque Él es el único digno de poder recibir. Es el único. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo y poderoso. Él es el creador, Él es el sustentador del universo, el juez soberano a quien debemos rendir cuentas. Él es digno de toda valía y el honor que podamos darle infinitamente. Amados, si usted y yo no conocemos al Señor, con razón no le adoramos como debe ser. Usted y yo, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál debe ser nuestra devoción, nuestro énfasis, nuestro gozo? ¿Cuál debería ser, hermano? Conocer al Señor. Y entre más le conozcamos, más le amaremos. Esta mañana se nos dijo: debemos conocer la verdad de Dios, conocer a Cristo. ¿Y a través de dónde lo conocemos? ¿A dónde debemos ir? ¿Dónde está la universidad a la que debemos ir? Vea, aquí está, hermano. Aquí está. En esta nos debemos deleitar. No pasar por encima como si esto no tuviera nada especial que decirnos. Hay algunos que leen con más devoción el álgebra de Baldor que leer la Escritura. Hermanos, esta es lo que nos da vida. Esta es la que nos enseña quién es el Rey sobre nosotros. No podemos ir a otra parte. Usted y yo sabemos, hermano, hoy aquí, de dónde estamos siendo alimentados. De la sabiduría del pastor Castañeda. Oh, ese hombre sí que sabe. No, hermano, de la Escritura que nos está diciendo cómo debemos adorar al Señor. Y tenemos ejemplos de cómo se hace. Todo debe girar alrededor del Señor, no de nosotros, no de las circunstancias. Y disculpe el énfasis, pero debo hacerlo. Nada en este mundo nos debe retraer de la adoración que le debemos al Señor, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque Él es todo. No vaya a adorar a Dios solo porque le da o porque le quita. Adore a Dios por lo que Él es, porque Él es sublime y no necesita otras cosas. Hermano, si notamos, aquellos que están alrededor del trono se dirigen al Señor como digno. Y Él es digno de muchas cosas. Pienso que de todas las cosas. Cuanto más nos centremos en el Señor, más entendemos y agradecemos su infinito valor. Entre más lo hagamos. Entre más lo hagamos. Y entre más lo hagamos, más le amamos y le podemos responder a Él como merece. El Señor está buscando esos adoradores hoy. Y aquí están. Solo que nos hace falta reformar algunas cosas. No todas, pero nos hace falta esas reformas
de saber hacia dónde debe estar encauzada nuestra adoración. No es la iglesia, no es la Biblia, no es la oración que hacemos, no son los cantos que elevamos, es Cristo el Señor, nadie más, Él es todo. Y como Él es todo, por eso hacemos todo eso. Usted y yo, hermanos, si se nos pudiera presentar la oportunidad de verlo en un momento, entenderíamos su absoluta dignidad, como lo entienden en el cielo. Y no sé si caeríamos en adoración o caeríamos muertos, hermano, pero ver la gloria de Dios sería lo más maravilloso. Creo que después de eso no existe más nada. Y lo aseguramos, no existe más nada. Pero ahora actuamos por fe. Por eso, hermano, cuando leemos textos como los de Apocalipsis, de los que están alrededor del trono de Dios, y lo ven, inclinan su rostro, y nada de lo que ellos tienen tiene valor delante del Señor. ¿Vieron? Se despojaron de sus coronas. Y despojarse de sus coronas, ¿qué significa, hermano? Que todo esto puede ser un premio, una realeza, lo que sea, pero delante de Dios no vale nada de eso. Dios es quien vale. Por eso, unámonos al coro celeste, que cada día, hermano, y con mayor furor y esplendor se dice: Santo, Santo, Santo es el Señor. Así que la adoración a Dios es centrarse en Él y responderle. Por ahora, mis amados, no estamos en el cielo para verle de esa manera al Señor y verlo visualmente. Entonces, ¿cómo se nos ha revelado el Señor, amados? ¿Por qué nosotros nos podemos concentrar en Él? ¿Cómo se nos ha revelado? Y esto ya lo sabemos, hermano, lo hizo de una manera general. ¿Cómo? Por lo que el Señor creó. Porque ahí la palabra dice que a través de las cosas visibles del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. ¿Quién creó esto? Dios, y por eso merece adoración. Pero si esa creación inmóvil no lo mueve a adorar a Dios, véase usted mismo, hermano. Usted mismo es una maravilla del Señor. Por eso, alégrese en el Señor. Y en segundo lugar, hermano, más concretamente, Dios se ha revelado a través de su palabra escrita. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretada privadamente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo esto que nosotros entendemos hoy aquí, hermano, es porque el Señor así se reveló y así nos lo ha dicho y hoy lo tenemos en nuestra mano. Pero aparte de su palabra santa, también se reveló en su palabra encarnada. ¿Y cuál es su palabra encarnada? Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay excusa, hermano. Lo que vemos, lo que palpamos aquí, nos tiene que animar a adorar al Señor. Nos tiene que animar a hacerlo. Así que, en respuesta a esto, hermano, como Dios se ha revelado en la Escritura, como Dios se ha revelado en Cristo, entonces oremos al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, para que podamos entender en la Escritura lo que Él nos enseña y podamos usted y yo responder en adoración. Concluyamos, hermano. La naturaleza del ser humano siempre va en contravía con las disposiciones de Dios. El hombre siempre está buscando lo que le gusta. El hombre siempre está buscando lo que le hace sentir cómodo, lo que lo hace sentir bien. Bien.
Quizá usted en este momento no está bien, no se está sintiendo bien, porque ahora el rey que lo maneja se llama vientre, y ese vientre tiene hambre. Y usted está despreocupado ya de esto. Ay, pero apúrele, hermano. Eso nos desvía, vea, cosas tan sencillas, nos desvían de acaparar lo que el Señor nos está diciendo para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Así que, hermano, si de adoración a Dios se trata, el hombre acá en la tierra está buscando aquí y allá las formas más agradables para su corazón, está vinculando su carnalidad, amparado en una supuesta adoración al Señor, sin tenerlo en cuenta, y aún pasando por encima de su voluntad expresada tan claramente en la Biblia. Como pudimos observar, esto no es nada agradable al Señor. Dios reprueba eso. Así que la iglesia del Señor debe estar atenta, debe estar motivada por el llamamiento de Dios para reformar todas aquellas que inapropiadamente hacemos cuando venimos a su adoración. Revise, hermano. Por favor, lo ruego, revise qué es lo que usted no está haciendo bien en la adoración, pero revíselo comparado acá, no en el espejo, comparado acá. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo que usted y yo no estamos haciendo bien? Estemos siempre alerta, hermano, ante la más ligera corrupción en la adoración. Y termino diciéndoles, hermano, Dios desea una adoración verdaderamente pura, pero nosotros siempre traemos basura a la adoración. Dios nos ayude, Dios nos permita clarificar todos estos asuntos, pues hoy nos da otra vez la oportunidad de rehacer cosas. Hagámoslo para el Señor. Oremos, hermanos.